¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Les saluda su servidor y amigo Mario Alberto Ortiz de la empresa Ortiz y Asociados. Y en esta ocasión, pues, les traemos la capacitación de contratos jurídicos de arrendamiento, qué es y cómo aplica. Una disculpa, esta capacitación la dimos el día jueves, pero tuvimos problemas con el internet y por tal motivo no se pudo grabar esta capacitación. Sin embargo, Eh, como ya nos la han estado pidiendo, la voy a grabar en privado y voy a enviárselas a aquellos que así lo requieran. Pues bueno, damos inicio. Los que no nos conocen, manejamos 5 divisiones en Ortiz Asociados, donde ahorita nos estamos comunicando con ustedes en la división inmobiliaria, donde vemos las pólizas jurídicas, que precisamente son los contratos jurídicos, créditos hipotecarios, créditos fiscales y avalúos. Tenemos la división empresarial, donde manejamos de compliance, contratos de todo tipo, manejo de despidos, auditorías y avalúos o incisiones de empresas. La división legal, donde manejamos lo penal, mercantil, civil, laboral, fiscal y corporativo. La división capacitación, donde su servidor puede dar conferencias y capacitaciones presenciales o en línea. Las que estamos compartiendo directamente Ortiz y Asociados son completamente gratuitas, no tienen costo alguno. Si alguien requiere una conferencia o una capacitación presencial en particular, bueno, pues ya estaríamos hablando de costos. También la doctora María Luisa es la encargada de llevar lo que es el colegio para aquellos que les interese alguna certificación, algún diplomado, la licenciatura de Derecho, una especialidad, maestrías o doctorados, pues lo podemos ver directamente con la doctora María Luisa. Y la división comercial, donde vemos créditos puente, pymes simples y de liquidez. Les recuerdo que de lo que estamos viendo ahorita aquí en pantalla, pues tenemos capacitación. Obviamente, la división inmobiliaria es muy amplia, tenemos cerca de 20 capacitaciones únicamente para la división inmobiliaria y la división comercial, créditos para los pymes, también tenemos capacitación. Próximamente estaremos diciéndoles fechas para estas capacitaciones. Pues bueno, entramos en materia. ¿Qué es un contrato? Según el Código Civil Federal, dice que es un convenio que produce o transfiere las obligaciones y derechos, toman el nombre de contratos. O sea, una persona, o en este caso dos entes, pueden firmar un documento en lo cual tienen derechos y obviamente tienen obligaciones. A eso se le llama un contrato bilateral. Un contrato unilateral, ¿cuál sería? El que se firma un contrato que está todo cargado a favor de una sola parte y eso se llama un contrato unilateral, lo que en algunos casos podemos llamar un contrato leonino y por lo tanto no surten efecto para una demanda, dado que está dejando en completo estado de indefensión a la contraparte. Elementos de validez de un contrato. Bueno, ¿qué es lo que lo hace válido este contrato según el Código Federal? Bueno, la capacidad de las partes. Aquellos que vayan a firmar deben de tener la capacidad legal, también la capacidad intelectual para que puedan entender y comprender lo que se está firmando. El consentimiento libre de vicios, o sea, traducido es que a nadie se le obligue a firmar algo que desconozca o que a nadie se le mienta o se le interprete diferente a lo que está firmando. ¿Qué significa esto? Que si es muy clara la parte que se está firmando, no se puede interpretar a otro tipo de circunstancias. ¿Como cuáles? Un ejemplo, cuando se firma un contrato de los que manejamos nosotros, contratos de arrendamiento, luego los inquilinos nos piden que no le digamos al aval que está obligado a responder en caso de que ellos no paguen. Por supuesto que es nuestra obligación decirle al aval o al obligado solidario que en caso de que no pague el inquilino, por supuesto que les vamos a hacer un acto de molestia porque la parte firmante, que en este caso es el arrendatario, no está cumpliendo con sus obligaciones. Eso es
tener un consentimiento libre de vicios. No podemos mentir, no podemos omitir y no podemos falsear la información que viene en los contratos. Recomendación, nunca firmen un contrato que sea ambiguo. ¿Qué significa que sea ambiguo? Que la interpretación del mismo se pueda dar a favor o en contra. Entonces, debe ser muy claro, debe ser conciso, y si tienen dudas, deben de preguntarlo. Cuando nosotros enviamos a los abogados a las firmas, les recomendamos que si hay alguna duda por alguna de las partes, en ese momento se aclare para que sepan qué es lo que se está firmando. Un objeto lícito, o sea, todo lo que se está firmando debe ser legal. No podemos firmar algo que vaya contrario a la ley. ¿Qué significa? Oye, fíjate que necesitamos ocupar el inmueble porque vamos a desvalijar autos robados. Obviamente eso no es lícito. No llegan así descaradamente, pero sí se han dado los casos. ¿Cuál es el más común en el medio en el que nos encontramos? Que utilizan las propiedades para dar supuestos masajes relajantes cuando realmente son casas de cita, donde hay sexo. Espero que no me vaya a bloquear YouTube por haber dicho la palabra. Sin embargo, sí hay ese tipo de situaciones que no son legales y que pueden ocasionar un problema al arrendador. Deben ser contratos lícitos. La formalidad o solemnidad requerida por la ley, que significa que el contrato, de preferencia en este caso, sea por escrito, que se lea, que se firme, para que pueda tener esa formalidad que la ley nos está solicitando. El contrato puede ser invalidado por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, o sea, que sea menor de edad, que tenga algún problema mental, que sea una persona que sea obligada a firmar. Por eso es indispensable, ojo en esta parte. Luego nos dicen, oye, Mario, fíjate que el aval no puede ir y hay que ir a recabar la firma con él a su domicilio. Aquí dos cosas. Una, si se tiene que ir a recabar una firma a un lugar diferente a donde se va a concertar la cita, tiene un costo adicional de 500 pesos el hecho de ir a recabar la firma, sea el mismo día o sea un día diferente. Aparte de eso, tiene que estar presente el abogado en la firma. No puede decir el inquilino, yo me llevo el contrato y me lo firma mi mamá, a mi papá y lo regreso firmado. ¿Por qué no nos consta si la persona firmó de voluntad o fue obligado a firmar dicho documento? He aquí la importancia de que el documento siempre esté avalado, la firma esté avalada por un abogado de Ortiz y Asociados, para corroborar que efectivamente la persona firmó voluntariamente. Otra, para evitar que se vaya a malinterpretar a una falsificación de firmas. Igual pasa cuando luego nos dicen los asesores, oye Mario, fíjate que a mí me queda cerca, yo pudiera recabar la firma. Bueno, confiamos en ustedes como socios comerciales de Ortiz y Asociados. Algunos ya tenemos 7 años trabajando con ustedes. No tengo mayor tema. Discúlpame, no te sientas agredido ni es personal. Si no hemos trabajado, no puedo permitir que te lleves el contrato y que lo firmes lejos de los ojos del abogado de Ortiz y Asociados. Por favor, te lo pido encarecidamente. ¿Por qué otro motivo se puede invalidar el contrato? Por vicios del consentimiento. Lo que estábamos platicando. A mí nadie me dijo, a mí me obligaron, a mí no me dijeron que era un contrato de arrendamiento. Todo eso hace que un contrato pueda ser invalidado. Porque su objeto o su motivo o fin sea ilícito. Lo que acabamos de platicar. Si detectamos que la persona quiere rentar un inmueble para hacer un acto ilícito dentro del mismo, por obvias razones, no vamos a permitir que el contrato se firme. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, o sea, lo que hemos hablado ahorita.
Es un acuerdo de voluntades, las personas deben estar conscientes de lo que están firmando. Dice, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley, desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo el cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley, según el artículo 1796 del Código Civil. Aquí ya lo está dejando bien claro. Están obligando a los contratantes, llámese arrendador, arrendatario, aval u obligados solitarios. Por lo tanto, como aquí lo está diciendo, no solo al cumplimiento del expresamente pactado, sino también a las consecuencias. Si un inquilino deja de pagar, obviamente tenemos que marcarle al aval o al obligado solidario para decirle que el arrendatario no ha pagado. Y si no paga el arrendatario, va a tener que pagar él. Oye, ¿por qué le marcas a mi obligado? ¿Por qué lo estás molestando? Simple, porque tú no me estás pagando. Si tú no me pagas, y aparte no contestas las llamadas, no contestas mensajes, por supuesto que estoy en todo mi derecho como despacho a marcarle a tus referencias y a marcarle a tu obligado o a tu aval. Y en un caso concreto, a una consecuencia llamada demanda por incumplimiento de contrato y demanda por el cobro de los pagarés en caso de existir estos. ¿Es legal? Por supuesto que es legal, porque así nos lo está respaldando el artículo 1796 del Código Civil. La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, según el artículo 1797 del Código Civil. Lo que estábamos explicándoles ahorita. Debe de ser un contrato que va en dos vías. Arrendador, arrendatario. Derechos y obligaciones de ambos. Por lo tanto, no puede haber un contrato que todo vaya a favor del arrendador, del propietario. Por eso, nosotros en el despacho no aceptamos contratos que nos envíe el abogado del arrendador. Porque luego nos dicen, oye Mario, fíjate que el abogado del arrendador dice que utilices este contrato. No lo voy a aceptar porque yo me hago responsable de mis contratos, los cuales ya han sido aprobados, han sido calados, los hemos metido en las demandas y nos han servido. Si el abogado del arrendador quiere manejar su contrato, entonces el abogado del arrendador que le lleve los asuntos y no nosotros. ¿Vale? Entonces, por eso los contratos deben ser, no deben ser unilaterales. No puede estar todo cargado a favor del arrendador. Porque si yo demando al inquilino, me van a presentar el artículo 1797 y me van a decir, tu contrato leonino, estás dejando en estado de defensión al inquilino, al arrendatario, por lo tanto es inválido y es inválida tu demanda. Bien. ¿Qué hacemos nosotros en Ortiz Asociados? Hacemos los contratos jurídicos de arrendamiento, mal llamadas pólizas. ¿Por qué digo mal llamadas pólizas? Porque una póliza te la emite una empresa aseguradora que está avalada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Nosotros hacemos contratos jurídicos. No estoy hablando únicamente del despacho Ortiz Asociados, estoy hablando de todos los despachos en general. Hacemos contratos, no emitimos pólizas. Bien, donde apoyamos al propietario investigando su futuro inquilino en los portales federales, jurídicos y locales, sea persona física o persona moral. Esa es nuestra obligación, hacer las investigaciones de las personas físicas o morales que nos están enviando, así como de los documentos que nos hacen favor de enviarnos. Se integra el documento, hacemos la investigación de las partes solicitantes del arrendamiento, se genera el contrato de arrendamiento y pagarés, se envía al asesor para revisión y visto bueno, programamos la fecha de firma, enviamos a un abogado a la firma para la lectura, se hace la cobranza extrajudicial en caso de atraso. A partir del sexto día nos tienen que hablar para decirnos que el inquilino no ha pagado, para que nosotros podamos proceder a la cobranza extrajudicial
y si persiste el atraso, a los 60 días podemos nosotros iniciar una demanda judicial en contra del inquilino, en contra del obligado y o del aval. Gestionamos las demandas pertinentes en contra del inquilino en caso de incumplimiento, como se los acabo de mencionar, y brindamos asesoría jurídica del contrato. Ojo, muy importante, no significa que el arrendador está contratando despacho de cabecera. No es de que nos marque a las 3 de la mañana y que nos diga, oye, fíjate que acabo de chocar y necesito apoyo. Sí lo vamos a apoyar, pero eso ya tiene un costo totalmente diferente porque no lo está cubriendo el contrato. ¿Suena ilógico? Sí, pero ya nos pasó. Entonces, de favor, debe estar bien consciente el arrendador que es únicamente en caso de atraso del inquilino. Tampoco nos va a estar marcando para decirnos que el inquilino llega borracho o que llega a las 3 de la mañana o que tiene queja del vecino porque hace ruido, etc. Si el vecino tiene problemas con el inquilino, entonces el vecino que lo arregle, no lo va a arreglar el propietario. ¿Por qué? Porque al propietario no le consta realmente quién está diciendo la verdad. Y puede que el vecino sea el que esté molestando a tu inquilino y le va a generar un acto de molestia que puede derivar en una demanda en contra del arrendador por estarlo hostigando. Entonces no se debe meter. Si el inquilino hace desmanes, llega borracho, hace fiestas todos los fines de semana, quien tiene la obligación de marcar a la patrulla es el vecino, no el propietario, porque insisto, el propietario no le constan las cosas y nosotros como despacho o cualquier abogado nos basamos en hechos, no en palabras. Si el vecino está viendo que tiene fiesta a las 3 de la mañana, sea miércoles, sea sábado, no importa, y está prohibido que le marque a la patrulla, que vaya a la patrulla y que hable con él. Y eso va a quedar constatado en una hoja de quejas o una bitácora que le va a dar la patrulla al vecino y con eso entonces sí nos la pueden proporcionar para que nosotros podamos proceder en contra del inquilino, incluso la rescisión del contrato. Pero meramente por dichos del vecino no vamos a proceder. Puntos a resaltar del contrato de arrendamiento de Ortiz Asociados. Primero, la cláusula tercera que nos ha dado dolores de cabeza. ¿Por qué razón? Veamos en lo que viene marcado de amarillo. Dice que el pago deberá realizarse de X fecha a X fecha del periodo mensual mediante transferencia electrónica a la cuenta y clave interbancaria del banco X a nombre de el arrendador o puede ser a nombre de la esposa o el esposo del arrendador. Simple y sencillamente le ponemos a nombre del arrendador. O cheque efectivo o en el domicilio del arrendador. Vamos por partes. A nosotros nos han dicho, es que dice el arrendador o dice el propietario que no va a proporcionar sus cuentas bancarias porque su contador le está diciendo que le puede afectar en la parte fiscal. Discúlpame, no estoy en contra de los contadores, pero no son fiscalistas. El contador es contador y en eso se basa. La parte fiscal, y les recuerdo que tenemos una capacitación que se llama el impacto fiscal en los contratos de arrendamiento, la cual igual nos pueden mandar un WhatsApp para decirnos que les interesa esa capacitación. Cierro paréntesis. Ahí les estamos informando que para que tu contrato sea fiscalizado, debe de traer el RFC del arrendador, RFC del arrendatario y debe traer el número de predio del inmueble que se va a arrendar. De esa manera tú puedes fiscalizar tu contrato de arrendamiento. De otra manera, no es fiscalizable. Entonces, ¿afecta que ponga su número de cuenta? Por supuesto que no, y le va a salir beneficioso. Aparte, dice, el arrendatario pagará al arrendador en caso de existir demora en el pago de la renta por concepto de interés el 10% de la parcialidad mensual. ¿Por qué ponemos el 10%? Porque el código nos dice que no puede exceder del 10%. Máximo es el 10%. Porque entonces ya sería un cobro usurero.
Luego nos han dicho, es que es muy poco el 10%, ponle el 20%, ponle el 30%. No lo voy a poner. No porque nos digan lo vamos a poder, porque eso ya es ilegal. Y vamos a provocar que si demandamos, el juez diga que se puede ir incluso a un interés legal, el cual es del 6% anual. O sea, ni siquiera mensual, es anual. Ahora, ¿por qué razón nosotros estamos solicitando los datos del banco del arrendador? Bien, esto fue lo que nos sucedió en en el primer contrato que firmamos en Ortiz Asociados hace ya casi 8 años, el cual el propietario dijo que quería que se le pagara mediante efectivo por recomendación de su contador. ¿Qué sucedió? Demandamos al inquilino y nos dicen que resulta improcedente. ¿Por qué resulta improcedente? Porque no se tiene estipulado que haya faltado el pago. ¿Por qué razón? Nos sigue diciendo aquí abajo. En consecuencia, para que este último se constituya en mora, debe ser requerido en su domicilio por la acreedora. Sí se hizo, pero no se pudo comprobar. Ahora dice, por constituir una condición o requisito para la procedencia de la acción de rescisión del contrato por falta de pago, debe acreditarse fehacientemente lo que en la especie no ocurrió, pues la parte actora, o sea, el arrendador, no demostró en autos haber requerido a su contraparte el pago de las rentas objeto del reclamo, y menos aún que la parte demandada se hubiere negado a pagarla. Consecuentemente, resulta obvio que el hoy enjuiciado, viene el nombre, no ha incurrido en mora. Y por ende la acción rescisoria promovida no puede prosperar al constituir el citado requerimiento de pago. ¿Qué significa? Que coartamos su derecho del arrendatario, o sea, del inquilino, de poder haber pagado o con transferencia o con cheque o cualquier medio electrónico o directamente en el domicilio del arrendador. Por eso la importancia de que los contratos sí o sí venga el número de cuenta del arrendador. Por favor, esto es importante que se lo mencionen. Recuerden que esta capacitación es para que ustedes como asesores o si eres propietario, veas las consecuencias y el alcance de la falta de información. Discúlpame, tu contador no es abogado y este contador hizo que perdiera más de 200,000 pesos esta persona en rentas. Sexta, conservación y mantenimiento. El arrendatario recibe en estado de uso el inmueble. En algunos casos nos han dicho, ponle que recibe en perfecto estado. Error. Las propiedades no están en perfecto estado, están en estado de uso para los fines convenidos y por lo tanto se obliga a conservar en buen estado el inmueble arrendado, siendo por su cuenta los gastos de reparación que por esto origine en los términos del Código Civil vigente, obligándose a indemnizar al arrendador por los daños que sufra el inmueble. Aquí estamos estipulando que el inquilino es el que se va a hacer responsable de los gastos de reparación, que en el periodo de los 12 meses que esté habitando la propiedad, se va a hacer cargo de esas reparaciones. En la novena dice lo mismo, daños ocultos. Ambas partes se acuerdan que el arrendatario cuenta con 30 días naturales a partir de la fecha de inicio del presente instrumento para dar a conocer al arrendador los posibles daños ocultos que presente el inmueble, tales como goteras de techo, llaves de agua, fugas de gas en tuberías de cocina y boiler, humedad en paredes, pisos y techos, grifería, cortos en enchufes y tomas de luz. El arrendador se compromete a subsanar dichos daños, pasado el tiempo prescrito todo desperfecto que surja del inmueble, y este sea imputado, ojo, que sea culpa del arrendatario por causas de negligencia o mal uso, se obliga a pagar dichas reparaciones. Hasta aquí todo bien, pero vamos a ver qué dice qué dice la ley. Capítulo 2 de los derechos y obligaciones del arrendador, artículo 24.12. El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso. ¿Qué significa pacto expreso? Que en la cláusula sexta dice que es obligación
del arrendatario, no del arrendador. Pero la ley dice que aunque no haya pacto expreso, o sea que en el contrato, aunque no le estipule, la ley sí lo está aclarando, que el propietario está obligado a entregar en arrendamiento la finca o el inmueble arrendado con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido. ¿Qué significa en estado de servir? Que debe estar en óptimas condiciones para habitar, para usar o para utilizar el inmueble. Sigue diciendo, así como en condiciones que ofrezcan al arrendatario la higiene y seguridad del inmueble. ¿Qué significa esto? Que si tiene goteras, no tiene seguridad del inmueble. Si no tiene agua, y aquí abro, perdón, otro paréntesis. Si la propiedad no tiene agua y todos los demás sí, entonces tiene que checarlo a un plomero. Y esto lo tiene que hacer el arrendador. ¿Por qué? Porque te dice la ley que debes tú de ofrecer al arrendatario la higiene y seguridad del inmueble, tú como propietario. ¿A qué más estás obligado como propietario? A conservar la propiedad en buen estado, salvo el deterioro normal del uso que sufre el inmueble durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias, así como las obras de mantenimiento para la conservación, funcionalidad y seguridad del inmueble. ¿Qué significa esto, Mario? Que tú como propietario tienes la obligación de mantener en buen estado tu inmueble. Si el inquilino te está reportando que hay fugas de gas, fugas de agua, si hay goteras, etcétera, es tu obligación repararlas. No puedes hacer caso omiso, no puedes decir me vale que lo pague él. ¿Para qué pago entonces la póliza? Estás pagando la póliza precisamente para que nosotros como abogados te asesoremos de qué es legal y qué no es legal. Y si tú quieres obligar al inquilino a pagar, entonces estás cayendo en la ilegalidad, tú como propietario. ¿A qué más estás obligado como propietario? A garantizar el uso y goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato. ¿Cómo le puedo garantizar el goce pacífico de la propiedad a un inquilino? No lo puedes estar fastidiando tú con llamadas, una, fuera de horarios. Segundo, no le puedes estar marcando para cobrarle cuando ya te pagó o cuando ni siquiera se ha acercado a la fecha de corte. Tenemos un propietario con el cual ya rompimos toda relación con él y todas sus propiedades, porque el contrato dice que el arrendatario tiene hasta el 5 de cada mes para pagarle la renta. El arrendatario empezó a pagarle por adelantado las rentas los días 25, o sea, 10 días antes del vencimiento de su fecha, porque son los días que al arrendatario le pagaban. Y el día que no le pagó el 25, el día 26, ya le estaba marcando para hostigarlo y decirle, es que me urge que me pagues la renta, y nos marcó a nosotros, dijimos, es que no puedes exigirle porque el contrato dice que te paga del 1 al 5, te está pagando antes. Sí, pero es obligación porque ya se acostumbró. No, no es obligación. El contrato dice del 1 al 5. Si te paga antes, es porque así lo está decidiendo. Pero no lo voy a demandar y mucho menos la voy a estar hostigando para que te pague antes del día 5. ¿Sí me explico? O sea, esos son actos de molestia hacia el arrendatario. ¿Qué otra cosa no puedes hacer? Llegar de improviso y decirle, necesito entrar para ver la propiedad, para ver cómo la tienes. Eso está prohibido. Estás coartando su derecho de la privacidad y el goce pacífico de la propiedad. No lo puedes estar haciendo, de favor. ¿A qué más estás obligado como propietario? A responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos, ojo, o vicios ocultos de la cosa anteriores al arrendamiento. Aquí es donde se puede respaldar el propietario. Yo te entregué en buen estado, por eso siempre les recomendamos, ojo asesores, pongan mucha atención.
siempre recomendamos que las firmas se realicen en el domicilio a arrendar. ¿Para qué? Para que cuando se vaya a firmar, o de ser posible, antes de que se firme, se muestre la propiedad cómo se está entregando, que no tiene fugas de gas, que sí tiene luz, que no tiene cortos, que no hay goteras, etcétera. Tal cual la propiedad se le está entregando, así la tiene que regresar el inquilino. Si tú firmas la propiedad en un Sandbox, en cualquier otra parte, y te reporta el inquilino que hay fugas, ¿cómo le puedes decir tú que no si nunca le mostraste o no le hiciste entrega de la propiedad físicamente en presencia del abogado para constatar que no había fugas? Entonces, recomendación, que se firme la propiedad, y si en ese momento que se está firmando hay alguna gotera o algún tipo de esta situación, que el arrendador se comprometa a repararla. Por eso es obligatorio, y háganle caso por favor, asesores, asesoras, es obligatorio en la firma esté presente el propietario, esté presente obviamente el inquilino, debe de estar presente el obligado o el aval, pero también tienes que estar haciendo acto de presencia tú como asesor inmobiliario y obviamente el abogado. ¿Esto a razón de qué? Que en ocasiones nos marcan y dicen, ¿sabes qué? Es que no va a llegar el asesor, no puedo ir. Discúlpame, es tu obligación. Nosotros no somos los que tenemos que entregar la propiedad, lo tienes que hacer tú. Ese es tu trabajo y por eso estás cobrando una comisión. Discúlpame que te lo diga y sea tan directo, pero hemos tenido problemas porque cuando no llega el asesor, dice el inquilino, es que a mí me habían dicho que me iban a entregar esto o que me iban a entregar aquello. ¿Nosotros qué le decimos? Nosotros no estamos enterados, aparte no es nuestra función, y el que debe estar enterado de todo esto es el arrendador y el asesor. Por favor, deben estar todas las partes involucradas en la firma del contrato. No pasen por alto este detalle, de favor. Artículo 24.15. El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del arrendador, a la brevedad posible, la necesidad de las reparaciones bajo pena, pon mucha atención en esto por favor, bajo pena de pagar los daños y perjuicios que su omisión cause. Ya le reporté al propietario que tengo una fuga, ya le reporté que las llaves no sirven, ya le reporté y hace caso omiso. Entonces, la ley dice que el inquilino puede reparar eso, esa fuga o ese problema que tiene a costa de la renta. Aunque el propietario se enoje, la ley lo está respaldando. Artículo 24.16. Si el arrendador no cumple con hacer las reparaciones necesarias para el uso a que esté destinada la cosa, quedará elección del arrendatario rescindir el arrendamiento u ocurrir al juez para que resuelva lo que en derecho corresponda. Te lo traduzco. Soy inquilino, ya le reporté al propietario que tengo una fuga o que no tengo, que el boiler no sirve, etcétera, y hace caso omiso, no me toma en cuenta. Yo como arrendatario tengo derecho a o dejo de pagarte y rescindo el contrato y me salgo sin que me penalices, o voy a mediación y levanto mi queja y te van a citar para que en mediación resuelvan qué es lo que va a suceder. Y por obvias razones, la ley te va a obligar como propietario a responder. ¿Qué podemos hacer en estos casos cuando el inquilino es el que reporta pero nunca está? Recomendación que siempre les hacemos: todo lo que se diga por teléfono se tiene que respaldar con un mensaje. ¿Mensaje de cuál? Un WhatsApp es suficiente. Si el inquilino te está reportando que hay una fuga, por ponerte un ejemplo, una fuga de agua, y ya se le está inundado el departamento o la casa, y el propietario le dice, te voy a enviar al plomero, dame fecha y dame hora, si esto es vía telefónica, y que lo constate por WhatsApp. Con base a lo platicado vía telefónica, confirmo, me dijiste que el día viernes a las 12 del día puede recibir al plomero en el domicilio. ¿Estamos? Sí, sí estamos. Okay. Si llega el plomero y no se encuentra o no localizan al inquilino, el propietario
tiene que mandarle mensaje, decirle, el plomero ya está afuera esperando a que le abras para que pueda entrar a reparar. Si el inquilino no responde, entonces sí es culpa del inquilino por concertar la cita y no haber estado. ¿Puede ir a quejarse? Sí, se puede ir a quejar, pero ¿qué va a respaldar al propietario? Los mensajes. Ahí sí es cuando nosotros empezamos a asesorar a los propietarios. Cuando nos marcan, oye, tengo esta situación con el inquilino, ya empezamos a decirle cómo se debe de manejar la situación para que no tenga una afectación a futuro por el inquilino. ¿Hay inquilinos muy buenos? Sí. Propietarios mañosos también. Pero también hay inquilinos que son muy tramposos y viven nada más de estarse quejando de los propietarios y no pagar sus rentas. Oye, pues no haces la investigación. Sí, sí hago la investigación, pero si el inquilino es algo especial, que siempre meten problemas al arrendador y el arrendador nunca entabla una demanda en contra de él, jamás vamos a detectar esas demandas. Ha habido inquilinos que hemos detectado que tienen demandas por incumplimientos de contrato, sí, y en automático se le da carpetazo y se les dice que no se les puede rentar. En caso de incumplimiento del arrendamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues apoyar al propietario para mediar la cobranza extrajudicial. Y en caso de que en la cobranza extrajudicial no sea suficiente, pues vamos a tener que proceder a la demanda para hacer el cobro correspondiente de lo adeudado. Y aquí entran nuestras dos pólizas, la Premium y la Oro. Pónganme mucha atención, por favor, porque le han estado mintiendo a los propietarios. ¿Qué cobra una y qué cobra otra? La Premium, cobranza extrajudicial, entrega de desocupación del inmueble. Y en esta póliza únicamente nos comprometemos a poder regresar su propiedad y en algunos casos recuperar algo de la renta que se haya perdido. ¿Por qué no nos comprometemos a recuperar las rentas vencidas? Por una sencilla razón. No hay sobre qué echar mano. ¿Cómo es esto? En la póliza ahora solicitamos un aval con un bien que deje en garantía. Sean copias de escrituras, sea una factura de algún auto o alguna moto originales y que al término del contrato se los podemos regresar. No tengo tema, pero algo que avale las rentas que está pagando el inquilino. En la Premium no tenemos nada más que los pagarés. ¿Vamos a demandar? Sí, sí vamos a demandar. Y la mayoría de los casos, cuando ve la demanda mercantil, han pagado. Pero no nos podemos comprometer a recuperar, insisto, las rentas vencidas en la Premium. En la Oro sí, porque ahí sí tenemos un bien sobre el cual echar mano para cobrar las rentas vencidas. ¿Por qué cuesta más la Oro que la Premium? Por la misma razón. Es un proceso más largo, es un proceso que no es tan sencillo en una demanda solicitar el remate judicial de un bien inmueble. ¿Hemos tenido que rematar inmuebles? La verdad es de que no, solamente uno, en una demanda mercantil de una empresa a la cual estamos llevando la recuperación de cartera. Tenemos embargado un inmueble por 40 millones de pesos. Pero en cuestiones de contratos de arrendamiento de inmuebles habitacionales, no hemos tenido la necesidad de rematar ningún inmueble. Al momento de que notificamos al aval que tiene una demanda y estamos solicitando el remate judicial de su inmueble, normalmente pagan. Esa es la diferencia entre la Premium y la Oro. De favor, esto es obligación de ustedes como asesores informárselo al propietario. El propietario tomará la decisión y sabrá qué póliza solicita. ¿Por qué se los comentamos? Porque nos han marcado los propietarios a reclamarnos en las pólizas premium el por qué no estamos recuperándoles sus rentas. Ya demandaste y a mí el asesor me dijo que tú me ibas a recuperar las rentas. Vamos a hacer lo posible, pero no estamos obligados, porque no tenemos sobre qué echar mano. Por favor, esto sí es chamba
del asesor informarle al propietario. Hay propietarios que están conscientes y dicen, mira, vamos a trabajar bien, y en cuanto se empieza a trazar, le marco al despacho para que el despacho haga su chamba, y si vemos que va a ser una persona que se va a empezar a trazar o no va a poder pagar, que se vaya. Excelente. Hay propietarios que sí o sí te piden que sea una póliza oro, sí o sí que tenga un aval con bien raíz. No importa si dejan ahí la propiedad que pasen los días, las semanas, pero que traiga un aval con bien raíz. Es mucho el trabajo que se tiene que hacer, sí, pero a fin de cuentas el propietario debe estar consciente de qué es lo que se le está contratando. Por favor. En ambas pólizas está incluida la protección contra la ley de extinción de dominio, la ley antilavado y obviamente la prevención de fraudes o suplantación de identidad. Esos sí están cubiertas en ambas pólizas y no tiene costo adicional. Un proceso para firma del contrato, ya lo habíamos visto más arriba. El asesor envía la documentación del arrendador, arrendatario, junto con la solicitud del correo pólizas@ortizyasociados.org.mx, a donde mi hijo Giovanni es el encargado de hacer las investigaciones. También se envía el adelanto de 1,000 pesos a cuenta del costo de la póliza. Oye, Mario, ¿por qué nos pides 1,000 pesos al costo de la póliza? Por una sencilla razón. Tenemos que pagar nosotros por las investigaciones, se lleva tiempo hacer las investigaciones, hacer los contratos, para que después resulte con que el inquilino o ya no te contesta o ya decidió por otra propiedad. Y estos los tiene que depositar el inquilino, porque a él se le está haciendo la investigación. Él es el que tiene que depositarlos. Oye, Marita, ¿los deposito yo como asesor? No, lo que necesitamos es de que haya un compromiso por parte del inquilino. Porque si no, entonces le da lo mismo mandarte los documentos y mandárselos a otra persona y que le responda más rápido, o a donde le digan que sí, o a donde no le pongan tantos peros, se va a decidir, o simple y sencillamente no va a rentar. Entonces debe haber un compromiso por parte del inquilino. Normalmente se le solicita, ustedes le solicitan un apartado a cuenta de la renta, se lo deben de pedir, de favor, en recomendación, para que también se comprometa el inquilino. Si el inquilino no te deposita ni a ti ni a nosotros, no tiene ninguna obligación, ningún compromiso, y si quiere te contesta y si no, no. Ya te hizo trabajar y ya nos hizo trabajar. Por eso se solicitan 1,000 pesos a cuenta de la póliza. Ortiz Asociados hace la investigación del inquilino, el aval u obligado solidario, que investigamos el INE, que esté inscrito en la página, luego nos mandan INES vencidas o INES que no existen, se verifican los datos del empleo, por eso pedimos el domicilio, se piden los datos de la empresa y el teléfono de la misma. Hay ocasiones que al momento de hacer la investigación resulta que son empresas fantasmas de algún conocido que dice, tú di que eres mi patrón, y marca, y la empresa no existe. ¿Nos hemos dado cuenta? Por supuesto. Las referencias, estados de cuenta, los estados de cuenta deben ser completos, no deben de venir tachados, no nos pueden mandar únicamente la pura carátula. Si nos mandan la pura carátula o viene tachada, en automático es improcedente el inquilino. Debemos de verificar los estados de cuenta completos. Oye, Mario, ¿qué pasa si no tengo estados de cuenta? Mándame la constancia de situación fiscal actualizada, donde vengan los datos del futuro inquilino. Con eso es más que suficiente. O estados de cuenta o la constancia de situación fiscal actualizada. Los recibos de nómina también verificamos que venga el QR, que venga la cadena digital para validarlos en las páginas del SAT y verificar que realmente el ingreso que está reportando en la nómina es el mismo que está reportado en el SAT. Verificamos que no tenga demandas penales, mercantiles o que sean deudores alimentarios. Cualquiera de estos tres es rechazo automático. No verificamos buró de crédito, no nos interesa el buró de crédito, nos interesan las demandas penales, mercantiles y deudores alimentarios.
Se envía el contrato al asesor inmobiliario para que lo comparta el arrendador y el arrendatario para revisión y visto bueno. No para que se hagan modificaciones, ojo, es que ya lo revisó el abogado del inquilino y dice que le cambies esto. No le voy a cambiar nada. O puedo hacer alguna modificación de forma más no de fondo, o algo que no deje en estado de indefensión al arrendador. ¿Qué es lo más común que nos dicen? Debes de separar debes de incluir los pagarés en el contrato. No lo voy a hacer. De antemano te digo, no lo voy a hacer. Y si no quiere firmar el inquilino, que no firme. ¿Por qué razón no machamos los pagarés con el contrato? Porque si yo macho los pagarés con el contrato, únicamente puedo demandar por una sola vía al inquilino. Si no macho yo los pagarés con el contrato, entonces puedo demandar por la vía civil, el contrato, el incumplimiento, y puedo demandar por la vía mercantil por el cobro de los pagarés. Por lo tanto, es inviable e inaceptable que el abogado nos diga que machemos si no, no firma. Entonces, que no firme. ¿Qué más nos han pedido? Cosas que están, si no fuera de la ley, cosas ilógicas. ¿Quiénes? Los arrendadores. Dile que en el contrato se estipule que diario tiene que salir a barrer las escaleras y si no, es causa de rescisión del contrato. No lo voy a poner porque no es causa de rescisión. Dile que después de las 10 de la noche ya debe tener apagadas las luces porque consume mucha luz. No voy a poner ese tipo de situaciones porque no son permitidas por la ley. Dijimos más arriba, ¿se acuerdan? Que no debemos de causarles actos de molestia o debemos de garantizar la tranquilidad al arrendatario. Si el arrendatario tiene toda la luz prendida toda la noche y si paga la luz, ese es su problema. Nosotros no podemos ponerlo por contrato. Asesor inmobiliario envía cambios, correcciones o confirma que el contrato está correcto. Por favor, este punto es importante. Si se te manda el contrato y no nos dices que hay algún cambio, alguna corrección, porque obviamente Giovanni se equivoca, luego te pone los nombres o los apellidos inversos o luego no coinciden. Si tú no checas eso y no nos confirmas, el contrato se va a mandar porque estamos dando por hecho que ya no hay modificaciones. ¿Y qué va a pasar al momento de la firma? Que vas a decir, es que viene mal. No se hacen cambios en los contratos 24 horas antes de la firma. Ya no hay cambios. No es de que, oye, fíjate que hoy tenemos la firma a las 5 de la tarde y hubo un error con la pena. Los abogados ya salieron desde temprano para su ruta y ya llevan los contratos impresos y no va a pasar a una papelería o a algún lado a perder tiempo y corregir algo que era tu obligación habernos dicho desde antes. De favor, esto sé que les ha causado molestias a algunas personas, pero deben de entender que son muchos contratos los que se hacen y no podemos desviar a las abogadas y a los abogados para que pasen a algún lugar a reimprimir. ¿Qué es lo que han hecho algunas de ustedes? ¿Sabes qué? No me había dado cuenta que bien va mal el contrato. Yo lo imprimo y ya lo llevo impreso con la corrección que nos soliciten. ¿Se puede hacer? Sí, pero también deben entender que depende de la carga de trabajo que tenga Giovanni, si le da tiempo de hacer ese cambio, porque eso implica detener el proceso de investigación y de hacer los contratos que tienen que salir para modificar un error que se pudo haber detectado días antes. Por favor, se los encargamos mucho. Sé que a algunos les molesta esta parte, pero es indispensable para que podamos hacer un trabajo en conjunto y las firmas salgan bien, en tiempo y forma y sin errores. Por favor. Hay algunos cambios que de repente se les van a ustedes, se nos van a nosotros y se prestan al momento de la firma. ¿Ha pasado? Sí, sí ha pasado, pero deben ser los mínimos errores que deben de ir. También el asesor, ya que nos haya confirmado que el contrato está correcto, ¿qué nos van a confirmar, perdón, del contrato? Que los datos que ustedes nos enviaron sean los correctos. Los datos del arrendador, del arrendatario, el monto de la renta,
que sí venga estipulado si la renta incluye el mantenimiento o es más el mantenimiento, si es con IVA, etcétera. Todos esos detalles que ustedes son los que nos hacen favor de proporcionarnos son los que deben de venir cargados en el contrato. ¿Qué es lo más común que nos ha pasado? Va bien el contrato, solamente que omitimos decir que el mantenimiento ya va incluido en la renta. Ok, se corrige. Se omitió decir que el cajón de estacionamiento es el número tal. O, muy común que nos pasa, dice el arrendador que sí acepta mascotas. Ok, bueno, eso no nos lo había dicho ni a ti ni a mí de entrada, pero no pasa nada, ¿no? Se pone que sí se pueden aceptar mascotas. O sea, cosas de ese tipo sí se pueden hacer las correcciones. Pero detalles como, es que dice el arrendador que no le gusta cómo está redactado, que se cambie. Discúlpame, el arrendador no es abogado y no lo vamos a hacer. Se concerta la fecha y hora de firma del contrato. Aquí también te abro paréntesis, te pido de favor que en caso de que se vaya a cambiar la fecha o la hora, nos avises por lo menos con unas 4 horas de antelación. Y no que nos digan faltando 15 minutos, oye, se va a cambiar la fecha y la hora. ¿Por qué razón? Porque ya tienes al abogado en camino o ya está allí o está por llegar. Si esto llega a suceder, quien haya cancelado se le va a cobrar 500 pesos adicionales. Es que tú ya quieres hacer negocio de todos. No, no es de que haga negocio, pero tu tiempo y nuestro tiempo se deben de respetar y lo tenemos que hacer respetar. Quien tomó la capacitación con nosotros de la persuasión a los negocios sabe a qué me estoy refiriendo. Deben de respetar tu trabajo y deben de respetar el trabajo de nosotros. No es de que nada más se me ocurrió y, ¿sabes qué? La firma era a las 2 de la tarde, me reporta a la 1:30 para decirte que no voy a llegar. No se vale. Se cobran 500 pesos adicionales. Por favor. El abogado Ortiz Asociados se presenta a la firma con los contratos impresos, pagarés y actas de entrega. No los puede llevar el arrendador, no los puede llevar el arrendatario y aunque los lleve, no se firman esos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando los llevan es porque le modificaron algo. Los tiene que llevar el abogado. O casos específicos, como acabo de comentar, si hubo algo que de última hora se tuvo que cambiar y el asesor o la asesora inmobiliaria tuvieron que modificarlo, se les agradece su apoyo, pero únicamente ellos son los que pueden llevar el contrato impreso o el abogado de Ortiz Asociados. Se lleva a cabo la firma donde se le explica a las partes involucradas, por eso es importante, no puede faltar el propietario, no puede faltar el inquilino, ni mucho menos puede faltar el obligado o el aval. Oye, es que no sabía que tenía que venir mi aval. Por supuesto que tiene que venir. Por algo es tu aval y por algo tiene que firmar. ¿Cuándo podemos llegar a omitir la presencia del propietario? Que ha sucedido cuando los propietarios ya conocen o ya nos conocen a nosotros y ya conocen al asesor. O sea, personas que ya han trabajado con nosotros y que conocen cómo está trabajando el despacho. Luego andan de viaje o luego no viven aquí en la ciudad o andan en otros países. ¿Puede firmar el inquilino únicamente? Sí. La firma que nos urge tener impresa es la del inquilino y la de su aval. ¿Por qué razón? Porque son los que van a tomar la posesión del inmueble. Si ellos firman, pueden tener acceso al inmueble sin ningún problema, aunque después se recabe la firma del propietario. No se le puede permitir el acceso a la propiedad al inquilino si no ha firmado. Nada de que es que ya tiene una semana o es que ya le dimos posesión porque le urgía y después firmamos el contrato. No se puede. ¿Por qué razón, Mario? Simple. Si el inquilino no te firma el contrato, a ver, ahora sácalo y comprueba que te está rentando. No hay manera de hacerlo. Entonces, si le urge y el propietario está de viaje, que firme el inquilino y que tome posesión. Pero primero firmando el inquilino. Posterior a la firma, en caso de que se atrase con 5 días el inquilino, al 6º día ya nos tienen que avisar a nosotros
a través del asesor inmobiliario de preferencia o nos puede marcar el propietario directamente. ¿Por qué les decimos que a través del asesor? Esto es por cuestión de lógica, que se vea que el asesor inmobiliario está involucrado en el asunto de la propiedad, porque después los propietarios se sienten abandonados por las inmobiliarias y los empezamos a atender nosotros por atrasos de los inquilinos, y ya después nos dice el propietario, que ahora que se vaya a renovar, pues ya no voy a contratar al asesor, ya los marco directamente a ustedes. No, no es correcto, no se nos hace ético ni profesional que eso pase. De favor, involúcrate, aunque sea para que te diga el propietario, ya se atrasó el inquilino, con que tú nos marques, oye, fíjate que ya se atrasó, danos el número del folio de la póliza y le damos el seguimiento, pero que se vea que el asesor inmobiliario o la inmobiliaria está involucrada, que se sienta el propietario cobijado también por ti como asesor inmobiliario, por favor. Nuestro cliente es la inmobiliaria. Tu cliente es el arrendador y el arrendatario. Mi atención es para tus clientes, porque tú eres mi cliente. Pero el problema es de que si el propietario no lo ves tú como cliente, le dices, pues ya no es mi chamba verlo directamente con el despacho, sí es nuestro trabajo, es entendible. Pero el día de mañana que se vaya el inquilino, ya no te va a contratar a ti para que le promuevas su inmueble. Y eso ha estado pasando. De favor, no te cuesta nada avisarnos que el inquilino ya se atrasó. La póliza que les emitimos junto con el contrato se le deja al propietario. Viene el número del folio con el cual rastreamos el contrato. Viene cuándo se le cubre y cuándo no se le cubre al propietario. ¿En qué momento dejamos de cubrirlo? Si nos avisa que ya va atrasado su inquilino con 2 meses. La póliza dice que a los 45 días de atraso, si no nos ha notificado, Ortiz y Asociados ya no se involucra. Nos han llegado a marcar después de que les deben 2 o 3 meses de renta y quieren que nosotros procedamos en contra del inquilino. Si no te pagó un mes, va a estar complicado que le cobremos 2 o 3. También dicen que la forma de pedir está larga. Ha habido propietarios, y a ustedes les consta, a algunos de los que van a ver esta transmisión, que nos han marcado a los propietarios y nos han dicho, ¿sabes qué? La verdad se me pasó, no lo leí, pero les pido que me apoyen para cobrar. Les apoyamos, sí, con la advertencia de que si vuelve a suceder, nosotros nos deslindamos. Cuando nosotros nos hemos negado con el propietario, cuando autoritariamente nos marca y dice, es tu obligación marcarle al inquilino y darle seguimiento. No, porque me firmaste y dice que con 45 días, no después de 90, 60 o 180 días de atraso. Tuvimos un problema con un propietario que nos marcó ya cuando le debían 10 meses de renta. A ver, ¿en qué cabeza cabe, por sentido común, que nos marques después de 10 meses de atraso del inquilino? Perdón. Tipos de contrato que estamos manejando no son únicamente estos. También manejamos otros tipos, pero los más comunes es renta de inmueble habitacional, inmueble con uso de suelo mixto, renta de bodegas, oficinas, naves industriales, terrenos, contratos para inmuebles en comodato. Por mi parte es todo. Espero que esta capacitación les haya sido de utilidad. La presentación se las podemos hacer llegar, obviamente sin costo alguno. Dejamos bien en claro para aquellos que no nos conocen que las capacitaciones que nosotros proporcionamos son gratuitas y es para el interés de todas las personas que estén involucradas en el ramo inmobiliario, sean inmobiliarias, sean asesores, sean independientes, seas propietario. De favor, si quieres la presentación, mándanos un correo electrónico o un WhatsApp directamente a tu servidor, licenciado Mario Alberto Ortiz, el director de Ortiz y Asociados, o a la licenciada Anne López, al correo de contacto @ortizyasociados.org.mx. Si gustas
visitarnos directamente en nuestras oficinas, te pido el favor que primero nos avises. Normalmente siempre andamos en calle, pero te esperamos en Avenida de los Jinetes 7, en Arboledas, esto en Atizapán de Zaragoza. Posteriormente les vamos a decir qué otras oficinas tenemos. También tenemos en la Ciudad de México. La más conocida es la de Arquímedes, que está a un costado del metro Polanco. De hecho, tenemos programada una capacitación presencial tentativamente para este mes, que se va a llamar, ¿sabes el nombre? Se me fue se me traspapeló la hoja. Ya les estaremos informando de esta capacitación que vamos a tener presencial en Arquímedes para el que guste asistir. Concerte la cita con la licenciada Neles, cupo limitado, y pues les pido de favor que nos avisen con antelación. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su tiempo y nuevamente les ofrezco una enorme disculpa porque esta capacitación no la pudimos grabar en vivo el día jueves por los problemas que tuvimos de luz y del internet. Que tengan una excelente tarde y quedamos a sus órdenes y muy buena tarde. Hasta luego.